Buenos días. Bueno, pues quiero empezar, si me lo permitís, con una pregunta. ¿Pensáis que hago demagogia si digo que los invernaderos son centros avanzados de conocimiento? ¿Por qué lo digo? Fundamentalmente, por muchas razones, pero fundamentalmente por dos. Primero, son hitos tecnológicos, ¿de acuerdo? De primera magnitud. Es decir, ahora lo vemos como el pan nuestro de cada día, pero hubo que llegar aquí, hubo que poner conocimiento en común y darse cuenta, pues, que este sistema de producción permitía producir más, producir calidad y haciendo un uso sostenible de los recursos, ¿vale? Pero también digo esto porque los invernaderos son las casas de las plantas y las plantas son seres vivos inteligentísimos. Podría poner muchísimos ejemplos, pero valga solo uno. Es decir, se puede decir que relativamente hace poco tiempo los seres humanos, que se supone que somos la especie más evolucionada del planeta, hemos aprendido a transformar la energía infinita del Sol en energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero las plantas llevan transformando la energía infinita del Sol en energía química desde hace cientos de millones de años. ¿De acuerdo? Durante mi postdoctorado en la Universidad de Londres, pues asistí a muchas charlas sobre ciencia de las plantas, porque era el tema en el que estaba trabajando por aquellos entonces, y hubo un mensaje que se me quedó grabado, y ese mensaje es que las plantas son tan inteligentes que cuando hacen una cosa no es por una razón ni por dos, sino por muchísimas. ¿De acuerdo? Pues podríamos decir que han ido adquiriendo sabiduría durante cientos de millones de años y en esa sabiduría, en esa evolución de las plantas, unos compuestos que son muy desconocidos, que son los carotenoides, han tenido mucho que ver, como explicaré más tarde. Bueno, pues uno de los 4 mensajes claros que quiero dar en mi charla es que todas las personas que trabajamos en agroalimentación, agricultores, técnicos, ingenieros agrónomos, gerentes de cooperativas, científicos, técnicos, etcétera, etcétera, tenemos que ir a una y es producir alimentos saludables de una forma más sostenible. ¿Qué ocurre? Bueno, pues los alimentos son nuestro sustento. Las frutas, hortalizas son sustentos para el ser humano, pero cada vez somos más personas en el planeta. Comemos varias veces al día los que tenemos suerte, desgraciadamente millones de personas no tienen tanta suerte como nosotros, no pueden hacerlo, pero estamos teniendo un impacto demasiado grande ya en el planeta, ¿de acuerdo? Tenemos que recurrir siempre a la sostenibilidad. Algunos datos sobre alimentación y salud. Bueno, pues desgraciadamente más de 800 millones de personas están desnutridas en los tiempos que corren. 151 millones de niños aproximadamente están raquíticos. Triste, ¿verdad? 2.000 millones de personas tienen deficiencia de micronutrientes. Y aquí hay una ironía. Más o menos la misma cantidad de personas, 2.000 millones de personas, sufren obesidad o sobrepeso. Es decir, tenemos malnutrición por defecto y malnutrición por exceso. Irónico, injusto y triste, ¿cierto? La prevalencia de la diabetes se ha multiplicado en solo 30 años y las dietas no saludables son la principal causa de enfermedades en el mundo. ¿Qué ocurre con la alimentación y el medio ambiente? De nuevo, tenemos que comer, pero tenemos que aprender a producir alimentos de la forma más sostenible posible, para no comprometer los recursos para las generaciones venideras. Bueno, pues la producción de alimentos es la principal causa de cambio medioambiental. No lo podemos evitar, de nuevo, tenemos que comer. La transformación de ecosistemas naturales para producir cultivos y ganado, pues al final puede crear una presión que se puede traducir en pérdida de biodiversidad. La agroalimentación pues, utiliza el 40% de la tierra, el 70% del agua dulce y también contribuye a la emisión de gases del efecto invernadero. Mal uso de nitrógeno y fósforo pues, puede llegar a producir problemas como eutroficación y aparición de zonas muertas en lagos y demás. Pero bueno, podemos hacerlo. Es decir, si todos vamos a una, si todos los que trabajamos en agroalimentación vamos a una, pues vamos a conseguir seguir produciendo alimentos sostenibles y saludables y preservar los recursos del planeta. ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Hacia dónde tenemos que confluir? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas todos los días, pero podemos reunirlas en 3 grandes bloques. Usar los recursos más eficientemente,
y aquí los invernaderos son el no va más, energía, tierra, agua, fertilizantes, etcétera, etcétera. Nosotros también podemos contribuir mucho a hacer pequeños cambios en nuestras dietas, aumentar el consumo de alimentos que proceden de las plantas, frutas, hortalizas, cereales, legumbres, frutos secos, y disminuir el consumo de alimentos que son ricos, por ejemplo, en azúcares, en ácidos grasos saturados, en sales, disminuir un poco el consumo de estos alimentos. Y un tercer bloque es reducir el desperdicio alimentario. Esto es inadmisible. Es decir, 1/3 de los alimentos que se producen en la Tierra no acaban en los estómagos de nadie. Cuando hay 2.000 millones de personas, 820 millones de personas que están desnutridas. Bueno, pues como digo, lo vamos a conseguir y podemos conseguirlo. Debemos ser positivos. Segundo mensaje. Los carotenoides son compuestos versátiles, saludables y esenciales para la producción de los alimentos. Mirad, yo llevo 20 años trabajando en ellos en distintas universidades y es injusto que sean desconocidos para la mayoría de la población. ¿Y sabéis quiénes tenemos la culpa? Los científicos, porque no nos paramos a comunicar. ¿De acuerdo? Y es decir, nosotros trabajamos para todos vosotros, para la población en general, y deberíamos prestarnos más a intervenir en eventos como este porque creemos que es una forma bastante fácil de llegar a la población que, de nuevo, nosotros trabajamos para todos vosotros. Bueno, pues yo aprendí sobre los carotenoides, lo único que aprendí en la carrera en farmacia fue hace unos 25 años y una de las asignaturas que ahora imparto, nutrición y bromatología, ciencia de los alimentos. Aprendí 2 cosas, que son pigmentos naturales, como la clorofila, como los flavonoides, la betalaína y demás, responsables de coloraciones amarillas, anaranjadas y rojizas. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque compramos con los ojos. Cuando vamos a los mercados, compramos con los ojos. Uno de los factores que más influyen en nuestras elecciones es la apariencia. Y dentro de la apariencia, el color es uno de los atributos más importantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues también aprendí que algunos carotenoides son precursores de la vitamina A. La vitamina A es esencial, un nutriente esencial, y de hecho es la vitamina con el espectro más amplio de actividades. Bueno, pues simplemente por eso la investigación en carotenoides es importante, pero solo es la punta del iceberg. ¿De acuerdo? La naturaleza inventó los carotenoides cientos de millones de años antes de que alguien pudiera verlos, cientos de millones de años antes de que apareciera la visión en color. ¿Creéis que la naturaleza, que es sabia, va a movilizar recursos, va a gastar tiempo en sintetizar unos compuestos para no utilizarlos para nada? Evidentemente no. Los carotenoides se inventaron para interaccionar con la luz, para intervenir en la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? Que sus colores están enmascarados por los de la clorofila. En la fotosíntesis interviene la clorofila de los carotenoides, pues están enmascarados por el verde. ¿Qué ocurre cuando se marchitan las hojas otoñales? Se pierde el verde de las clorofilas y entonces cuando se ve el amarillo de los carotenoides. Están ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues se inventaron en las cianobacterias, que son uno de los primeros habitantes de la Tierra, para intervenir en la fotosíntesis. Muchísimos millones de años más tarde nos encontramos carotenoides en los humanos. ¿Y sabéis dónde encontramos la concentración más alta de carotenoides en los humanos? En la mácula lútea, que es el punto de la retina donde la luz incide con la máxima intensidad. ¿Eso es casualidad? Yo creo que no. Es decir, la naturaleza utilizó esos compuestos que lo inventó para interaccionar con la luz y los humanos hemos aprendido a utilizarlo en esa y en otras localizaciones. Entre medias, entre cianobacterias y humanos, pues muchísimos seres vivos han aprendido a utilizarlo para distintos propósitos. Pero bueno, ¿qué hacen los carotenoides en la naturaleza? La fotosíntesis. Recogen luz que la pasan a la clorofila y hacen la fotosíntesis más eficiente. Pero una cosa muy importante y que no se sabe, protegen contra la oxidación. Si nosotros tenemos plantas con oxígenos y exceso de luz, tenemos una combinación mortal que mata las células y mata las plantas. Y nosotros no queremos eso, ¿a que no? Bueno, pues ahí están los carotenoides, ¿de acuerdo? En la visión, ya lo hemos explicado, también se encuentra en el aparato visual de muchos pájaros. Comunicación entre especies a través del color, es importante para la polinización, para el apareamiento de especies animales. Protección frente a la oxidación.
Modulación de las propiedades de la membrana. Esto es muy interesante, por ejemplo, para la supervivencia de los microorganismos. Y sabe que, por ejemplo, las microalgas también están muy en boga en lo que es la alimentación sostenible ahora. Y fertilidad y reproducción. Se ha visto que niveles altos de carotenoides son buenos para la reproducción de los peces, del ganado vacuno y del ganado equino. Pero esto no es todo. Los carotenoides son reservorios de muchos derivados y entonces estos derivados aumentan la paleta de acciones biológicas en las que intervienen estos compuestos. Ejemplos: aromas, muy importante para la aceptabilidad de los alimentos, para la polinización, etcétera, etcétera. Repelentes de insectos, que puede ser importante en agricultura. Compuestos con actividad alelopática, es decir, las plantas pueden sintetizar compuestos que evitan la proliferación de otras plantas, importante en agricultura de nuevo. Y quisiera hacer hincapié en que los carotenoides son precursores de la vitamina A y de fitohormonas, hormonas de las plantas. Y esto es muy importante, porque estos compuestos regulan muchísimos procesos. Pero bueno, vamos al quid de la cuestión y me gustaría que viéramos todo esto en contexto. Los carotenoides son esenciales para la producción de alimentos en el mundo. ¿Qué es la fotosíntesis sino el motor de la vida en la Tierra? Vamos a pensar, tenemos CO2, tenemos agua, tenemos fogonazo de luz y formamos glucosa y oxígeno. El oxígeno es esencial para que podamos respirar. Y a partir de la glucosa, las plantas y los organismos fotosintéticos lo construyen todo, ¿verdad? Los carotenoides están ahí, son esenciales para la producción de alimentos. La fotosíntesis es la fábrica primaria de producción de alimentos en el planeta Tierra. Junto con otros pigmentos naturales importantes para la polinización y la dispersión de semillas. Multiplicación de alimentos. Multiplicación de plantas, multiplicación de alimentos. He dicho que una hormona, el ácido abscísico, deriva de los carotenoides. ¿Qué hace esta hormona? Muchísimas cosas. Por ejemplo, interviene en la maduración y germinación de las semillas. ¿Qué son las semillas sino plantas y alimentos en proyecto? ¿De acuerdo? Esta hormona también hace a las plantas mucho más resistentes en la sequía. Un problema que tenemos en muchas zonas, desgraciadamente también en Andalucía. ¿De acuerdo? Sin esta hormona que deriva de los carotenoides, pues muchas más plantas morirían cuando tuvieran déficit de agua. Simbiosis con hongo en la rizosfera, estrigolactona, otra hormona derivada de carotenoides, pues intervienen en procesos en los que las raíces hacen simbiosis con los hongos y aprovechan mucho mejor el agua y los nutrientes. También es muy importante para la producción de alimentos. Bueno, y a mí me gusta hipotetizar que las plantas que son tan sabias nos dan a los humanos carotenoides y otros compuestos saludables. ¿Por qué? Porque si apuestan por nuestra salud y apuestan por nuestra supervivencia, están apostando por su supervivencia. Así de sabios son. ¿De acuerdo? Entonces, se puede decir que los carotenoides son esenciales para el desarrollo de las plantas, su supervivencia y su propagación. De nuevo, esenciales para dar de comer a todo el planeta. ¿Qué ocurre con los carotenoides de la promoción de la salud? Siento decepcionaros, pero no son mágicos. Es decir, hay estudios de mucha naturaleza, epidemiológicos, en cultivos de células, con animales, que apuntan a que tienen acciones que son beneficiosas para el ser humano. Pero es que en una dieta hay otros muchos compuestos. En un tomate hay muchos otros compuestos. Son compuestos que queremos tener en nuestra dieta porque hay muchísimos estudios que dicen que son buenos para nosotros, pero no son mágicos. Una cosa es indiscutible. Son esenciales para combatir la deficiencia de vitamina A. Y la deficiencia de vitamina A es uno de los mayores problemas nutricionales del mundo. ¿Por qué? Porque ya he dicho que es la vitamina con el espectro más amplio de acciones y, desgraciadamente, esta deficiencia de vitamina A es responsable de la muerte de millones de niños en países en vía de desarrollo, de millones de madres y de millones de casos de ceguera. Eso es impepinable. Los carotenoides son clave para combatir esto. Muchos estudios, vuelvo a repetir, parece ser que contribuyen a disminuir el riesgo. Ojo, no curan, ¿eh? No nos lleven un mensaje que no son precisos. Contribuyen a disminuir el riesgo de padecer algunos cánceres, de padecer algunas enfermedades cardiovasculares, mejoran la respuesta inmune, son buenas para la salud ósea, ocular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Queremos tenerlo en nuestra dieta. Curiosamente, como son tan versátiles, también son importantes en cosmética. Se dice que, por ejemplo, Cleopatra se maquillaba con el azafrán y el azafrán es rico en carotenoides. Indígenas sudamericanos también se pintaban con la semilla del agiote, rica en carotenoides. Y bueno, ¿qué
Quizás no se sabe que los carotenoides contribuyen junto a la melanina al color de la piel. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay estudios que indican que si aumentamos el consumo de frutas y hortalizas ricas en carotenoides, vamos a tener cambios de color de nuestra piel que se suelen percibir como positivos. Y esto se puede utilizar en salud pública para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. ¿Es importante destinar dinero a la investigación, desarrollo e innovación en carotenoides? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque vamos a crear impactos socioeconómicos y medioambientales positivos. De nuevo, importantes en la fotosíntesis, ecología, agroalimentación, nutrición, cosmética, farmacia, etcétera, etcétera. Pero bueno, llevo un rato hablando de carotenoides y no os he dicho nada de dónde los podemos encontrar. Bueno, pues en todas las verduras, porque están asociadas con la clorofila. ¿Verduras típicas de invernadero? Bueno, pues los pimientos verdes, pepinos, calabacines, etcétera, etcétera. Otras hortalizas, zanahorias, tomates, sandía, melón de carne naranja sobre todo, calabazas, mango, melocotón, albaricoque, caqui. También el color amarillento del aceite de oliva, algo muy nuestro de la dieta mediterránea, se debe a los carotenoides, y también los pétalos de muchas flores comestibles, que es algo en lo que estamos trabajando y es algo que estamos viendo que está siendo importante en gastronomía. Y creo que algunas también se cultivan en invernadero. Tercer mensaje. Bueno, pues esto todos vosotros lo sabéis mejor que yo. Los invernaderos son esenciales para la producción sostenible de alimentos sostenibles y también para la I+D+I. De nuevo, tenemos que colaborar, tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Los agricultores, los gerentes de cooperativas, los ingenieros agrónomos, los científicos, los técnicos, porque así es como se dan los grandes pasos. Ya se ha hablado aquí, y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, que los invernaderos permiten hacer un uso mucho más eficiente de los recursos. De nuevo, se producen más, mejor y gastando menos, y eso es lo que queremos. Pero también tenemos que utilizar, y de hecho lo utilizamos, pero debemos utilizarlo más para generar más impacto, para innovar más. Y por último, para lograr grandes impactos tenemos que trabajar en red y sobre todo comunicar de forma efectiva. La investigación en carotenoides se ha visto propulsada en los últimos años por redes a nivel nacional, iberoamericano y europeo, pero no es suficiente. Es decir, ahora estamos trabajando para integrarnos en redes con objetivos más amplios. Y tampoco eso es necesario, es suficiente. Tenemos que trabajar de nuevo con agricultores, con gerentes, con ingenieros agrónomos y demás, para que todos aportemos nuestro grano de arena y nuestro conocimiento. Y una cosa muy importante, de nuevo, los científicos tenemos que comunicar más y mejor y participar más en eventos como este. Bueno, pues simplemente mostraros que hemos hecho recursos audiovisuales sobre la importancia de carotenoides e incluso en la red española un cómic para niños para que vayan aprendiendo la importancia de estos compuestos tan injustamente olvidados. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y por vuestra atención.